Bueno, entonces, bienvenidos sean todos. Vamos a ir dando inicio a ese estudio del día de hoy. Recuerden que si tienen cualquier duda que les vaya surgiendo en torno a la explicación del tema, por favor, no duden en dejarla ahí en los comentarios, que al final de la explicación, como siempre, vamos a dejar el espacio para resolver todas las inquietudes que ustedes tengan en torno a este tema. Vamos a ver entonces cómo aprender a interpretar nuestros sueños o nuestras experiencias astrales. Porque lo verdaderamente importante es que nosotros aprendamos, que desarrollemos, que desarrolle cada quien esa capacidad de interpretar sus propios sueños. Nuestros sueños, esas experiencias que nosotros tenemos en esa quinta dimensión, es algo realmente muy íntimo, es algo muy personal. Nosotros deberíamos de comprender que cuando nosotros exponemos nuestros sueños, hablamos, contamos nuestros sueños, realmente nosotros nos estamos desnudando psicológicamente ante las demás personas. Estamos abriendo nuestra psicología, desnudando nuestra psicología realmente delante de las demás personas. Y aquella persona que puede, que sabe interpretar, que ya tiene un cierto conocimiento de interpretación, pues nos puede ver desnuda esa psicología cuando nosotros exponemos nuestros sueños. Por esa razón, como se trata de algo tan importante, como a través de los sueños nosotros estamos constantemente recibiendo muchísima guía de nuestro ser, por esa razón nosotros estamos haciendo y siempre hacemos este tipo de estudios para darles a las personas las herramientas, las técnicas para que aprendan a interpretar sus sueños. Así como esto es algo muy personal, pues también es para que nosotros aprendamos a interpretar nuestros propios sueños, no para que nos vayamos con estas herramientas a ir de interpretadores a interpretar los sueños a todo el mundo, porque entonces lo que estaríamos haciendo con eso es irnos a meter en la psiquis de otra persona. Y realmente la psicología de cada quien es algo sagrado, es algo muy particular que debe ser respetado. Entonces, lo mejor que podemos hacer por otras personas es entregarle las herramientas, las técnicas, el cómo interpretarle sus sueños, ¿sí? Comencemos hablando de los sueños en sí y de los niveles de sueño. Ya pues estuvimos mencionando qué son los sueños, pues son las experiencias, disculpen, que tiene nuestra alma en el momento en que el cuerpo físico se queda dormido y nuestra alma revestida de nuestro cuerpo astral va a este mundo interior, a esa dimensión que es la quinta dimensión de la naturaleza, a tener experiencias, a vivir. Entonces, esas cosas que nosotros recordamos cuando despertamos y decimos, ay, me soñé con tal persona, o ay, me soñé que estaba en tal lugar, o ay, me soñé. Esas son las experiencias que tenemos todas las noches en esa quinta dimensión de la naturaleza. Estuvimos viendo que se puede lograr que ese proceso sea consciente y que la idea es que nosotros empecemos a despertar la conciencia para que conscientemente estemos pasando a esa quinta dimensión. Pues resulta que hay niveles de sueño o de astral. Entonces está, por ejemplo, ese desdoblamiento astral consciente, que podría ser, digamos que el nivel más elevado que podemos tener en este tema de los sueños. Cuando una persona ya es consciente de que está en el plano astral, ya sea porque inconscientemente pasó a soñar y dentro del mismo sueño, proceso de sueño, fue capaz de decir, espera, esto está raro, esto tiene que ser un sueño, porque esto es como muy anormal, o no sé, yo siento algo extraño aquí, y verifica, por ejemplo, si ya sabemos cómo verificar, por ejemplo, nos estiramos un dedo, el dedo se estira, o damos un salto y de repente nos vemos flotando, o atravesamos algún objeto y decimos, sí, definitivamente, este es el plano astral. Entonces ahí ya se hizo consciente, ya puede moverse a voluntad en esa quinta dimensión, ya puede seguir el objetivo que tenía.
O ya sea que esa persona, teniendo las herramientas que, por ejemplo, recibimos ayer, esas técnicas para desdoblarse conscientemente, entonces hace su práctica, siente sus síntomas, al sentir los síntomas se levanta de la cama, verifica si está desdoblado, ve que sí, que definitivamente sí, y a partir de ahí, desde ese momento, ahí mismo en su cama, ya puede, sabiendo que se encuentra en el astral, pues moverse a voluntad en esa dimensión. Ir detrás de su objetivo, investigar lo que necesite investigar. Ese es un desdoblamiento astral consciente y lo podemos poner ahí en el top, en este nivel de los sueños. Ahora, si vamos un poquito más abajo, podríamos encontrar ya a las personas que tienen sueños semiconscientes, ¿verdad? Que en los cuales hay como mucha lucidez. Son sueños en los cuales uno trae un recuerdo muy vivo de lo que es el sueño, lo que muchas veces las personas le llaman sueño lúcido, es que tuvo un sueño lúcido. E incluso en este nivel de semiconciencia, la persona puede llegar hasta saber que se encuentra dentro de un sueño, pero no tiene digamos que la conciencia suficiente para poder moverse a voluntad, para decidir lo que sucede en ese sueño, para poder decir, bueno, voy a ir aquí, voy a investigar esto, voy a hacer tal o cual cosa, sino que hay un nivel de semiconciencia, ¿verdad? Donde tiene el sueño muy vívido e incluso puede hasta tener esa noción de que definitivamente se encuentra en un astral, pero digamos que va siguiendo ahí la historia del sueño, sigue como un actor dentro de ese sueño. Y ya eso sería pues un nivel, ¿verdad? Un nivel más bajo de lo que es el sueño o de lo que podríamos decir de lo que es tener conciencia dentro de un sueño, está, digamos que el más común, que es ese estado de conciencia dormida, como comúnmente las personas pasan a esa quinta dimensión con la conciencia en coma, sin darse cuenta, o sea, totalmente olvidados de sí mismos, así, totalmente mecánico, se está en un sueño, la persona lo menos que se supone siquiera o se imagina es que está soñando, puede estar pasándole cualquier cosa, puede andar por ahí un elefante volando, puede aparecer un dinosaurio, puede que de repente esté en otro país, puede que esté en la casa de su mamá y después esté en el aeropuerto, y nada de eso le llama a decirse, espera, esto está raro, esto es un sueño, porque está la conciencia dormida. Y obviamente es un resultado de nuestra propia inconsciencia en el diario vivir. Como en el diario vivir no tenemos ese estado de recuerdo de sí, como en el diario vivir no estamos en esa conciencia de nosotros mismos instante en instante, por falta de práctica de la muerte psicológica, que es la que nos permite estar en estado de vigilia de momento en momento, entonces por ley de correspondencia, esa misma mecanicidad con la que nosotros vivimos nuestro día a día, que pasamos de una emoción a otra, porque recuerden que el astral se encuentra en nuestra emoción, o sea, la quinta dimensión dentro de nosotros mismos, y eso lo vamos a profundizar en la conferencia del próximo sábado, se encuentra en nuestra emoción, en nuestra mente. El mundo astral, o sea, la quinta dimensión es el mundo astral o emocional y el mundo mental. Y así como en el diario vivir, nuestra mente anda de un pensamiento a otro, del pasado al presente, ahora mismo mi cuerpo físico está aquí, pero yo tranquilamente puedo estar allá en mi país pensando en mi mamá, imaginando tal cosa, y después entonces pienso en lo que voy a hacer mañana en tal lugar que yo voy, y anda uno así, totalmente disperso, sin ninguna conciencia de sí mismo, y así mismo andan nuestras emociones, saltando de una emoción a otra. Nunca estamos en el instante, nunca estamos en el aquí y el ahora. Por lo tanto, nuestra vida es muy mecánica. Vamos como máquinas por la vida sin autoconciencia. Exactamente, es lo mismo que se está proyectando todas las noches cuando hacemos ese paso inconsciente a esa quinta dimensión. Tenemos sueños, pasamos de aquí a allá, vivimos esto o aquello, sin llamarnos en ningún momento al recuerdo de sí, sin que nada nos sorprenda. Por esa vida rutinaria y mecanicista que vivimos, todo se nos hace normal. Perdimos esa capacidad de asombro. No somos capaces de determinar si estamos soñando o no, aunque pasen cosas muy, muy absurdas. Y esa es la realidad de la gran mayoría de la humanidad.
y qué tipo de experiencias astrales son las que se están teniendo constantemente. Pues ustedes pueden ver experiencias a sí mismo, donde lo que se refleja es la misma rutina, esa misma mecanicidad con que llevamos la vida. Nos pasamos todo el día en el trabajo, nos soñamos en el trabajo. Por ahí vimos una persona que nos llamó la atención, que nos pareció atractivo, se manifestaron muchísimos defectos de lujuria, se quedó esa lascivia, ese deseo sexual frustrado y por consecuencia vamos al astral y allí nos vemos con esa persona, en el astral o en nuestros sueños satisfacemos esos deseos reprimidos, es decir, que nuestra lujuria ahí se satisface, hasta tiene la persona un sueño húmedo, pierde su energía y así sucesivamente. La persona está todo el día en su casa haciendo quehaceres y se duerme, se sueña haciendo quehaceres. Imaginen la persona ahí agotada en la oficina trabajando y llega la noche y se acuesta a dormir y sigue en la oficina trabajando. Y la persona se despierta y dice, Dios mío, pero ni descanso, trabajo en el día y trabajo en la noche. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos la conciencia dormida, mucha mecanicidad. Y eso es pues también un nivel de sueño. Y ya mirando pues un poquito ya más abajo, o el nivel más bajo, es cuando no tenemos siquiera la capacidad de recordar eso que nosotros soñamos. Las personas dicen yo no sueño, pero la verdad es que absolutamente todos los seres humanos sueñan, todos tienen experiencias astrales. Es un proceso biológico necesario para que el cuerpo físico pueda ser recargado de energías, debe obligatoriamente darse ese proceso de desdoblamiento. O sea, que no es que la gente no sueña ni que no se desdobla, es que por X o Y no está teniendo la capacidad de recordar esos sueños y es a lo que le llamamos una noche cósmica. Se puede dar por muchas razones. A veces se da porque la persona se está agotando demasiado durante el día. No está equilibrando sus centros, de lo cual vamos a aprender en la conferencia del próximo jueves. Está malgastando toda su energía, llega a la noche extremadamente extenuado y obviamente no tiene energía siquiera para traer los recuerdos, esas experiencias que ha tenido. A veces se tienen demasiados problemas, la mente muy llena y la persona está demasiado agobiada, totalmente absorbida por esos yoes que le tienen la mente ida y nada que ver, no recuerdan nada. Hay personas que se levantan y de inmediatamente que se levantan, por ejemplo, se despiertan con una alarma y la alarma estruendosa los espanta y la persona inmediatamente apaga la alarma y de una vez se levanta y por ahí se va y se agitó tanto que no logra traer esos recuerdos. Incluso hay veces que ni siquiera nos tomamos la molestia de ver a ver si soñamos algo. Entonces ese mismo ajetreo también hace que se borren del recuerdo esas experiencias. A veces le pasa a la gente que le es imposible cuando se despierta recordar qué experiencia tuvo por ese mismo agite, pero después durante el día cuando está ya un poquito más como que calmadito, le empiezan a llegar una que otra cosa y recuerda, ay, pero mira, sí, anoche yo me soñé con tal cosa. O ve a alguien en el físico que le trae el recuerdo de algo que tuvo, que vio en el astral y ahí, ah, sí, ¿verdad? Que yo me soñé tal o cual cosa y ahí como que logra traer el recuerdo. Pero bueno, vamos a hablar ahora mismo en un momentito de lo que debemos hacer también para empezar a recordar los sueños. Hay otras causas por las cuales se puede pasar por temporadas de noche cósmica. A veces dentro del mismo trabajo interior que vamos haciendo, hay momentos probatorios, hay momentos en los que nos retiran la luz internamente, simplemente así como para probar el temple del que está trabajando sobre sí mismo o del iniciado en caso que ya sea un iniciado, la capacidad de tomar decisiones sin pues estar ahí como recibiendo esa guía directa. Entonces hay temporadas en que puede pasar el proceso de noche cósmica, pero lo más común es que la persona entre en noche cósmica por temas de karma. Karma, ¿por qué? Hay personas que, por ejemplo, en otras existencias han tenido la facultad de desdoblarse, por ejemplo, conscientemente, de penetrar a esa quinta dimensión, de tener dominio de lo que es todo este tema de los sueños, etcétera,
pero han hecho un mal uso de esas facultades y, por ejemplo, se han dedicado a la brujería, a interpretar los sueños y meterse en la vida de las personas o a meterse incluso en la mente y en la emoción, o sea, en la quinta dimensión de otras personas para manipular, o sea, temas de brujería muchas veces o tema en que la persona pues ha tergiversado este conocimiento de la interpretación de los sueños. Y como karma, pues, viene en esta existencia donde le quitan esa capacidad, pues, de moverse, de recordar, de manejar esa facultad. Otras veces es que las personas han recibido información importante en el mundo astral y la han develado, se han ido de boca hablando de cosas que no se debían hablar, que eran muy íntimas de su ser y como consecuencia de esto pues le toca experimentar lo que es la noche cósmica. Nosotros debemos aprender a ser discretos con nuestras experiencias astrales. En el astral vamos a estar recibiendo mucha información muy importante de parte de nuestro ser, de parte de maestros, de parte de la ley divina y nosotros debemos aprender a callar. Nosotros debemos aprender a guardar en silencio. Vamos a estar aprendiendo más adelante en las conferencias, perdón, que hay algo que se llaman experiencias por libro abierto y experiencias a libro cerrado. Y esas experiencias que son a libro cerrado no deberían de salir nunca externamente, a menos que internamente nos den un permiso para contarlas, por alguna razón en particular. Pero, por ejemplo, cosas que tienen que ver con los propios avances que se van viviendo, como uno cuando va haciendo este trabajo va viendo pues avances que va recibiendo nuestro ser, grados, iniciaciones que va recibiendo nuestro ser. Por ejemplo, todo eso es muy íntimo del ser y eso no tiene que salir al mundo físico para nada, como digo, a menos que por ahí ya un maestro le dan el derecho de que para alguna enseñanza hable de estos procesos, pues ahí. Pero en el caso, digamos que en general, esas son cosas muy íntimas del ser. Nosotros nos ponemos a contar esas cosas o esos avances que tiene nuestro ser y eso puede ser muy peligroso. Porque, o por un lado, nos llenamos de mitomanía, porque estamos queriendo adornar una personalidad, un ego, con cosas que pertenecen propiamente a nuestro ser, como que por otro lado podríamos llenar a quienes nos escuchan de fanatismo, que nos quieran tomar como alguien muy elevado, como alguien muy avanzado y se desenfoquen del propio trabajo interior que deben hacer para estar todo el tiempo dependientes de esa persona que cuenta esos avances que tiene su ser, creyendo que pues ese es el que le va a dar la guía. Y por ahí, ¿cuántas personas realmente no han torcido su camino por estos errores? Otra que puede pasar es que por andar la persona contando esas cosas íntimas, esos avances, esas cosas importantes que le muestran, mueve en las demás personas envidia. Y entonces esas personas se desmotivan, se frustran, se llenan pues de sentimientos negativos y obviamente pues eso va a generar daños en las demás personas y eso que nos puede generar karma de noche cósmica, karma de que por ser indiscreto nos retiren esa luz astral o esa capacidad de recordar nuestras experiencias. Entonces, esos son los distintos niveles de sueños que se pueden tener o de conciencia que podríamos manejar en esos sueños. Cada uno pues ya verá en qué punto se encuentra. Sin embargo, la idea es que estemos y que empecemos ese trabajo sobre nosotros mismos, ese trabajo de estar despertando la conciencia de instante en instante, ese luchar por estar en un estado de recuerdo de sí, que se logra y se mantiene con la práctica de la muerte en marcha, pidiendo muerte a todos los que se manifiesta que nos quiere llevar a que se duerma nuestra conciencia, que nos quiere sacar de ese precioso instante en el que se manifiesta nuestro ser, para poder mantenerse allí. Entonces, pensamiento que viene, hay que observar ese pensador y pedirle muerte para que no nos saque del instante, para que la conciencia se mantenga activa. Emoción que se manifiesta, hay que juzgarla. Si es un defecto psicológico, ella actuando en mi emoción, eso debe morir, porque de otro modo me voy a identificar con esa emoción y voy a perder el estado de recuerdo de sí. Sensación, tensión que se manifiesta en mi cuerpo, reacción, deseo de hablar, deseo de hacer, debe de ser juzgado. Porque así desde ese estado de conciencia uno puede determinar si eso que se manifiesta es un yo, que me quiere llevar a que se duerma la conciencia, sacarme del instante. Entonces uno, madre mía, mátame este yo, a lo que sea que se manifieste y se mantiene en ese estado de conciencia.
aquí y ahora. Y eso empieza a repercutir en el mundo interior, en que cada vez vamos saliendo de esa mecanicidad, de esa inconsciencia y vamos teniendo cada vez más lucidez y cada vez más conciencia en ese plano astral. Ahora, para esas personas que alegan que no pueden recordar sus sueños. E incluso para cualquiera de ustedes que seguro todos vivimos esa circunstancia en que de repente nos despertamos y no recuerdo qué fue lo que soñé, no lo logro recordar, pues hay unos tips. Lo primero es, pues lo que hablamos, estar en autoobservación de instante en instante, estar todo el tiempo ahí como que rescatando esa luz que tienen atrapada nuestros defectos psicológicos, nos va a permitir tener muchísima lucidez en el astral. Pero también hay algo que nos ayuda muchísimo y es tratar de que al momento de al momento de despertarnos, no movernos, quedarnos lo más tranquilos posibles. Que ojalá nuestro despertar sea suave, sin alarmas, pero en caso de que tengamos que despertarnos con una alarma, ojalá que esa alarma sea suave, que no sea algo que nos agite, que no sea algo que de repente o rápidamente tengamos que pararnos a apagarla, sino que sea algo que lo escuchemos, que podamos regresar al cuerpo físico, pero que podamos mantenernos ahí, sin movernos. Porque cuando uno se mueve muy rápidamente, cuando se despierta, ese cuerpo astral que recién está ingresando al cuerpo físico se agita y al agitarse es como si se borraran esos recuerdos. Entonces uno se queda ahí tranquilito y de inmediato empieza a hacer esa retrospección, a tratar de recordar eso último que uno vio, ese último lugar donde uno estaba. Y hay un mantra que nos ayuda muchísimo a hacer esa rebobinación, a que esa película regrese, y es el mantra Raom Gaom. Entonces empezamos a cantar, puede ser verbalmente, bajito, o puede ser hasta mentalmente, el mantra de esta manera. Raom Gaom, Raom Gaom, Raom Gaom. Entonces ustedes están cantando a ese mantra y mientras están ahí como que haciendo ese esfuerzo por traer ese recuerdo, y van a ver cómo ese mantra les va a ayudar a traer toda esa película y a que puedan recordarla. Una vez que ustedes pues ya traen la película, pues le llamo a la película recuerdo de esas experiencias, ya sean conscientes o inconscientes, que tuvieron ese plano astral, pues lo siguiente será pasar a su interpretación. Entonces, en lugar de nosotros seguir haciendo que ese proceso del sueño sea algo así mecánico, sin prestarle la más mínima atención, empecemos a practicar eso que le llaman la yoga del sueño, a ponerle una disciplina al proceso de dormir, que comprendamos la importancia, la trascendencia de esas experiencias que estamos recibiendo diariamente en el astral, sobre todo para nuestro trabajo de autoconocimiento, y que empecemos a hacer esto de un modo disciplinado. O sea, que cada noche que vayamos a la cama tengamos un objetivo, tengamos una pregunta, algo que querramos resolver, que querramos que nuestro ser nos conteste, algo que querramos investigar. Recordemos también relajarnos, ¿verdad? Relajarnos para que ese momento pues haya un proceso de concentración, podamos llevar a cabo una técnica para desdoblarnos, que ya dejemos el simplemente irnos a la cama a pasar en coma a esa quinta dimensión, sino que apliquemos una de esas técnicas que estuvimos aprendiendo ayer. También vamos a estar aprendiendo pronto lo que son las conjuraciones, entonces aprender a limpiar el ambiente, aprender a cerrar energéticamente ese ambiente en el que nos acostamos, es también súper importante que no lo dejemos de hacer nunca, que siempre que pasemos ese plano astral hayamos dejado nuestro cuerpo físico ahí protegido. Y el proceso de despertar, lo que les decía, tratar de que sea lo más consciente posible, aplicar esas técnicas, no movernos, hacer esa retrospección, cantar ese mantra si vemos que se nos está dificultando recordar esas experiencias, y ojalá nos tomemos un momentito para escribir esa experiencia y para interpretarla. Eso sería buenísimo. Si no nos animamos a escribirla, por lo menos recordarla e interpretarla. Pero es muy, muy útil cuando uno las escribe.
hasta les sirve después como punto de referencia cuando ya vamos ganando como experiencia práctica en esto de interpretar. Uno revisa experiencias anteriores que uno las tenía anotadas y puede ver, ya puede interpretar, definir detalles que antes no podía ver. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos la costumbre de levantarnos a X hora todos los días para hacer nuestro tren de día, vamos a levantarnos un poco más temprano. Vamos a hacer ese pequeño sacrificio, ese esfuerzo de levantarnos un poco antes, cuestión de que tengamos el tiempo para recordar esa experiencia y para interpretarla. Al momento de aprender a interpretar, pues como todo, tenemos que desarrollar la paciencia, porque es un lenguaje nuevo. El lenguaje astral es un lenguaje diferente a este lenguaje que nosotros manejamos aquí en el físico. Y entonces es aprender un nuevo lenguaje. Aquí incluso vamos a estar recibiendo, vamos a estar enviando a los grupos una guía para la interpretación de esos símbolos que encontramos en el astral, porque en el astral se maneja un lenguaje simbólico, un lenguaje que se interpreta no con la mente, sino con el corazón, es decir, a través de la intuición. Y el mismo desarrollo de la intuición es algo que se va a ir dando paulatinamente a medida que hacemos el esfuerzo por trabajar sobre nosotros mismos, porque la intuición no es otra cosa que saber sin pensar, porque es conectarse con la sabiduría de nuestro ser. Cuando uno hace ese silencio interior, entonces de aquí al corazón, donde se manifiesta la intuición, puede bajar la sabiduría del Padre, que se encuentra aquí a la altura de la glándula pineal. Cuando uno tiene constantemente la mente llena de pensamientos, como todo uno lo quiere resolver con la mente, con el pensar, con la duda, con el analizar, con será que sí, será que no, será que esto, pues uno bloquea con tanto pensar y pensar esa sabiduría. Pero cuando uno aprende a trabajar sobre sí mismo, a morir psicológicamente, uno aprende a hacer ese silencio interior. Entonces, en ese silencio interior, uno trae esa experiencia y así intuitivamente le llega a uno la comprensión de qué era lo que con este símbolo me querían decir, cuál era el mensaje intrínseco que traía esa experiencia. Entonces, ahí vamos siendo pacientes y vamos desarrollando esa capacidad que es la intuición. A medida que uno va muriendo, esa intuición se va desarrollando y obviamente, a medida que vamos haciendo ese trabajo de ahorrar nuestra energía, de hacer un sabio uso de esa energía, de aprender a llenarnos con nuestra propia energía, entonces vamos pues potencializando esa intuición e incluso vamos potencializando la capacidad de desdoblarnos conscientemente y la capacidad de recordar esas experiencias. Y también, obviamente, el sacrificio por la humanidad, el ayudar a los demás hermanos de la humanidad, el entregarle a los demás hermanos de la humanidad, nos genera dharma. Entonces, si por karma estamos padeciendo noche cósmica o estamos teniendo dificultades para acceder conscientemente al plano astral, o para incluso para lograr interpretar nuestros sueños, cuando uno le ayuda a los demás hermanos de la humanidad entregándoles el conocimiento, uno hace los méritos para que internamente a uno lo ayuden. Ustedes ven entonces que los tres factores son siempre base y fundamento para cualquier avance y cosa que querramos lograr. Ahora bien, ¿por qué es tan importante aprender a interpretar? Me imagino que ya ustedes ahí, con lo que les he dicho, se han ido dando cuenta de que es crucial, porque nosotros necesitamos una guía en este camino. Y les reitero, el maestro no está afuera. El maestro no es ninguna persona en este mundo físico, ningún autor que haya escrito ningún libro, ningún dirigente de ninguna escuela, ningún gurú que ande por ahí, ni ningún instructor de aquí en el conocimiento. No, el maestro está dentro de nosotros mismos. Es nuestro propio ser, el que realmente nos conoce, el que ha estado con nosotros desde el momento mismo que emanamos de esa fuente o de ese sagrado sol absoluto o Dios, y que ha estado con nosotros en todos los procesos y en todas las existencias que hemos vivido, el que sabe el camino que hicimos de bajada y que por lo tanto conoce cuál es el camino que debemos hacer de regreso. Y ese ser, ese maestro interior, se va a manifestar y nos va a dar guía y nos va a dar enseñanzas a través del plano astral. Nos va a dar advertencias. A través del mundo de los sueños nos van a hablar de cosas que se van a venir, cosas que nos van a pasar, pruebas que vamos a tener que
que experimentar, recurrencias que se vienen a nuestra vida y que tenemos que trascender, karmas que se nos vienen, nos van a dar también muchísima información en torno a muchísimas cosas porque es un vasto universo de sabiduría y de conocimiento el que vamos a estar recibiendo a través de lo que es el mundo astral. Aparte de, vuelvo y lo reitero, nos estaremos desdoblando hacia nuestro mundo interior. Por lo tanto, si realmente queremos conocernos a nosotros mismos, estar pendientes de lo que uno sueña es fundamental, porque ahí está en plena acción nuestra propia psiquis. Lo que uno es psicológicamente toma forma y escenario en ese mundo astral. Entonces allí nosotros podemos ver fácilmente nuestros propios defectos psicológicos en acción. Los múltiples detalles que constituyen nuestro ego toman allí forma. ¿Forma de qué? Forma de gente, forma de animales, forma de bestias, formas de monstruos. A veces uno tiene esas pesadillas horribles y esos de monstruos horribles que uno ve en sus pesadillas no son otra cosa que los defectos más feos y pesados de nuestra propia psicología. Entonces uno aprendiendo a interpretar esas experiencias pues ya sabe con quién tiene que enfrentarse, ya sabe qué es lo que tiene que trabajar. Nuestra Madre Divina, por ejemplo, que es ese aspecto de nuestra conciencia que se encarga de dirigirnos en relación a lo que es el trabajo de muerte psicológica, a través del astral nos va a estar dando muchísima información en torno a nuestros defectos psicológicos, nos va a poner en múltiples escenarios y escenas en las que vamos a ver en acción esos yoes, ya sea que lo vivamos en primera persona, o sea que se vea uno mismo cometiendo el error en el astral, o que vea yo ya mirándolo como en tercera persona, o sea, te veo allá y yo de aquí observo lo que ese detalle esté haciendo. Independientemente, ahí está nuestra propia psicología. Ahora bien, también vamos a ver que en el mundo de los sueños vamos a hacer como un seguimiento de los avances que estamos haciendo en nuestro trabajo interior. Por ejemplo, los avances que vamos haciendo con la muerte psicológica, los yoes que vamos trabajando y eliminando, lo vamos a ver eliminados, muertos o mutilados en el astral a medida que uno va trabajando para eliminar esas formas negativas de ser. También avanza en lo que es el trabajo con la energía, con el trabajo con el nacimiento espiritual, vamos a ver esos avances en el astral. Incluso vamos a estar recibiendo muchísima instrucción en torno a esos temas y en torno a lo que es el trabajo del sacrificio por la humanidad, es decir, el compartir el conocimiento. También en el astral nos dan muchísima información. Por ejemplo, en el astral a uno le viven mostrando cuándo tiene que enseñar, dónde tiene que enseñar, a qué lugares irse a enseñar, porque son de las directrices que le va dando el ser a uno. Y también resulta que cuando uno enseña, aunque físicamente uno lo hace completamente gratuitamente, porque el conocimiento no se debe cobrar nada a cambio, internamente a uno sí le pagan por los esfuerzos que uno hace por ayudar a la humanidad y le pagan con dharma o dinero cósmico. Entonces usted se ve recibiendo dinero en el astral, por ejemplo, se encuentra con algunas moneditas en el astral o billete pesado en el astral, cualquiera que sea la denominación, es dharma, es dinero que estamos recibiendo por nuestras acciones conscientes o nuestras buenas acciones en beneficio de la humanidad. O sea que ustedes pueden ver que todo eso lo vamos a estar viendo en este tema de los sueños, el astral. Por eso es tan importante interpretar. Ustedes vieron que en la primera conferencia estuvimos hablando del pilar de la ciencia, que es el que nos permite comprobar. ¿Comprobar qué? Comprobar la realidad de nuestro mundo interior, comprobar la realidad de las dimensiones superiores, de las dimensiones interiores, la realidad de este conocimiento, la realidad de todas las cosas, porque allí todo es un libro abierto, uno puede ir a investigar lo que uno quiera. Entonces, si uno quiere salir de ese estado pasivo, del simple creer o no creer, pues, ¿qué le toca? Aprender a investigar. Entonces, aquí en el mundo de los sueños, pues, vamos a aprender muchísimo. Además de que esa capacidad de intuición de la que les estaba hablando, ustedes van a ver que a medida que ustedes hacen sus esfuerzos por interpretar sus sueños, que todos los días están ahí, al principio es que no entiendo bien y como que no me llega bien la luz y como que este símbolo como que no sé. Si usted sigue haciendo sus esfuerzos día tras día, va a ver cómo esa intuición se va a ir desarrollando,
cómo esa capacidad de comprender ese lenguaje astral se le va a ir desarrollando hasta que llega un punto tal que usted, estando en el mismo astral, viviendo la experiencia, usted la va interpretando. Usted ya sabe lo que le están mostrando, usted ya sabe con qué es que ese símbolo se relaciona, qué es lo que le están queriendo decir con eso, y todo eso se desarrolla es con la práctica. Por eso tan importante aprender a interpretar. Ahora, ya hablando directamente de lo que son las experiencias astrales o los sueños, pues vamos a ver que hay distintos tipos de experiencias. Por ejemplo, hay algunas experiencias que son directas, o sea, en las cuales la información que uno está recibiendo no es necesario interpretarla, tal cual como se le están diciendo, así es. Por ejemplo, uno hace una pregunta, tal o cual cosa, y le responden tal con este lenguaje que uno usa aquí, le dicen esto, esto, esto y esto, y uno ya sabe qué es lo que le están diciendo, eso no hay que interpretarlo. O le muestran algo, por ejemplo, que va a pasar, y eso es literal así, o algo que pasó, por ejemplo, en una vida pasada, y uno lo ve tal cual, directamente, sin necesidad de interpretarlo. Ahora, que hay que saber que estas experiencias, que le podemos llamar directas, son las menos comunes. Eso es como que muy rara vez que a uno le entregan directamente así una información. ¿Por qué? La gran mayoría de las experiencias van a ser de tipo simbólico. Y vuelvo y reitero la pregunta, ¿por qué? Realmente es porque el lenguaje simbólico es un lenguaje muchísimo más rico, es un lenguaje muy superior a este lenguaje muerto que nosotros manejamos aquí en el mundo físico. A través de símbolos el conocimiento se ha transmitido desde eones, es que ese es el lenguaje de los seres superiores. Incluso ustedes van a ver, a medida que vayan desarrollando la intuición y la capacidad de interpretar este lenguaje simbólico, ustedes van a ir viendo cómo muchísima información que se ha entregado en el mundo en forma de arte, en grandes esculturas, por ejemplo, ¿cómo se llama? En pinturas, en literatura, en teatro, bueno, muchísima información que se ha legado desde hace mucho tiempo, que por este va a Egipto y encuentra que los jeroglíficos, que tal cosa, que esa gran pintura que hizo fulano de tal y que nadie sabe qué es lo que significa, ustedes se van a dar cuenta. O ese arte que se encuentra en esos templos por ahí, incas, aztecas, japoneses, qué tal, y que la gente comúnmente no lo ve como, bueno, arte, cosas raras que la gente hacía antes. Cuando usted desarrolla el lenguaje simbólico, se da cuenta que hay un conocimiento maravilloso, extraordinario en todo eso, que incluso van descubriendo cómo el conocimiento de sí mismo realmente ha existido siempre. Todas las culturas, en todas las religiones en sus inicios, tenían el conocimiento y lo legaban de forma simbólica. ¿Para qué? Para que solamente aquellos que tuvieran ojos para ver y oídos para oír pudieran comprender. Incluso grandes enseñanzas de grandes maestros que le entregaban en parábolas, en forma simbólica. Por ejemplo, ustedes ven un libro de Apocalipsis con un montón de simbolismos que nadie entiende realmente, que la gente lo quiere tomar literalmente a letra muerta. Y estoy mencionando el Apocalipsis porque es el más simbólico, pero de por sí la Biblia completa está escrita en lenguaje astral, aunque mucho de ello ha sido tergiversado, pero donde están, digamos que las partes más que todavía están íntegras, es puro lenguaje astral. Solamente con el conocimiento de este lenguaje simbólico y guiado por la intuición, una persona puede comprender realmente qué es lo que allí se está enseñando. Entonces a nuestro ser obviamente le interesa muchísimo que nosotros desarrollemos esas capacidades superiores, que desarrollemos ese lenguaje simbólico para que empecemos a comprender ese vasto universo de información que diariamente nos están dando en el plano astral. Ahora, estos símbolos, pues tenemos que aprender a relacionarnos con ellos, y para eso vamos a estarle entregando de forma gratuita, obviamente, como todo lo que entregamos aquí, un PDF donde ustedes van a encontrar el significado de una gran mayoría de los símbolos que encontramos en el astral. Ese PDF que ustedes pueden ver aquí, como por ejemplo la primera parte del mismo, que ahora les voy a estar mostrando
un poco más, lo vamos a estar compartiendo el día de mañana en la mañana a nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram. Entonces, si aún alguno de ustedes no es parte de esos grupos, puede encontrar el enlace para unirse aquí en un comentario fijado, ahí al inicio de esta transmisión, pueden encontrar el enlace. Y también aquí en la descripción de este video está el enlace para unirse a nuestros grupos. Si por casualidad usted vio este video luego de que esta transmisión en vivo haya pasado, es decir, luego de mañana en la mañana cuando ya se haya compartido ese documento, igualmente usted puede, ya siendo parte del grupo, ubicar a cualquiera de los administradores de ese grupo y pedirle de forma directa que por favor envíe la guía para la interpretación de las experiencias astrales y con muchísimo gusto se la vamos a estar haciendo llegar. Entonces, en esa guía, ¿qué vamos a encontrar? Pues una gran variedad de símbolos que van a estar divididos, digamos así, por secciones para que nos sea más fácil consultar esta guía. Ojalá nosotros nos tomemos el tiempo para estudiar esta guía. Ojalá que todos los días tengamos ahí de librito de cabecera. Si ustedes la quieren imprimir porque les resulte más sencillo así verificarla, pues también pueden hacerlo. ¿Por qué no? Entonces aquí vamos a ir viendo pues el significado de los símbolos. De todos modos, la intuición va a ser nuestra guía, porque un mismo símbolo, por eso es tan rico el lenguaje simbólico, puede tener varias interpretaciones, o sea, ir relacionado con distintas cosas. Y va a ser su propia intuición la que cuando usted esté analizando, ¿verdad?, esos distintos significados, le va a indicar, es por aquí. Este tenía que ver con eso. Y ustedes van a ir relacionando un símbolo con otro, una cosa con otra, y van a comprender íntegramente el mensaje que se les estaba entregando. Por ejemplo, aquí iniciando esa guía para la interpretación, vamos a encontrar el significado de distintos elementos. Por ejemplo, la tierra, el agua, el fuego, el aire, que son los 4 elementos principales, ¿verdad? Ustedes van a ver con qué están relacionados. También elementos como el mercurio, el azufre, el magnesio, la sal, la piedra filosofal y esos también como símbolos alquímicos, ustedes los van a encontrar aquí. ¿Y por qué? Porque resulta que el trabajo, por ejemplo, con nuestra energía, el trabajo de nacimiento espiritual, es un trabajo alquímico. Esa alquimia medieval, por ejemplo, que pues muy pocas personas entendían de qué realmente iba, eso de convertir el plomo en oro, es un trabajo interior, es un trabajo sexual que cada persona tiene que hacer. Y cuando se va haciendo, pues asimismo se va recibiendo información en este mismo lenguaje alquímico, por eso debemos saber qué significa todo eso, ¿sí? Mirando más la guía, que aquí ustedes pueden ver pues otras páginas, vemos que están en la guía relacionadas pruebas a las que vamos, cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, vamos a estar siendo sometidos internamente. Entonces una persona, por ejemplo, se ve en medio de un océano y no sabe que ahí le están poniéndose una prueba de agua, ahí vamos a ver. O la persona se ve rodeado de fuego, esa es una prueba, por ejemplo, de fuego. O la persona se ve como que 2 rocas lo quieren apretujar, esa es una prueba de tierra, tiene que ver con temas de circunstancias económicas. Y ahí, bueno, ustedes se van a ir relacionando a medida que van leyendo la guía. Significado de los distintos metales, que si oro, que si plata, que si estaño, que si por ahí muchos metales, van a ver qué significa. También el significado de distintos fenómenos naturales que se pueden dar en el astral, como por ejemplo que si es de día, que si es de noche, que había un camino, que cómo estaba ese camino, que si era que si estaba árido o si estaba con muchos árboles, que si había un terremoto, por ejemplo, que si había un huracán, que si estaba lloviendo. Todo eso, cada una de esas cosas tiene un significado particular que tiene que ver con nuestro propio mundo interior y que cuando conocemos su significado, pues lo podemos interpretar apropiadamente. Permítanme por favor un segundito para yo abrir por aquí la guía, porque ahí donde se las estoy mostrando me queda pues muy pequeñita de ver. Me imagino que a ustedes también le queda pequeñita de ver, pero ya cuando le entreguemos el documento ustedes la van a poder ver
ya más ampliamente, ya más en detalle. Por aquí simplemente les estoy dando así como una referencia de las cosas que encontramos ahí en la guía. Por ejemplo, el significado de los distintos astros que podemos ver en el cielo. Es, ay, me soñé con la luna, me soñé que veía el planeta Marte o que fui a tal, y pues todo eso tiene un significado. También en nuestros sueños comúnmente nos encontramos en algún lugar y hay que saber interpretar esos lugares. Por ejemplo, si estábamos en una autopista, ¿qué significa? O si por el contrario, lo que me encontraba era dentro de un lugar, como digamos dentro de un banco, o dentro de un cine, o dentro de un teatro, o estaba era en mi casa, o wow, en esa experiencia yo estaba era en un castillo. Ah, bueno, ¿y eso qué significa? Pues ahí vamos a ver con qué se relaciona. O por ejemplo, estaba en una casa, pero ¿en qué lugar en específico estaba en esa casa? Me encontraba era en la cocina, o me encontraba era, por ejemplo, en el baño. Es muy diferente lo que significa la cocina de lo que significa el baño. O resulta que era en un templo y en ese templo había tal o cual cosa. Ahí vamos a encontrar también el significado de eso. Ah, que lo que yo vi era un edificio. Bueno, y resulta que eso está representando nuestra columna vertebral. Es decir, los cerebros, y eso ya lo vamos a ver en conferencias posteriores, o los centros en nuestra columna, o en caso de que estemos en la creación de los cuerpos, podríamos ver el avance de esa obra de creación como la construcción de un edificio de 7 pisos, por ejemplo. Fue uno ese edificio en construcción y es porque ya empezó ese proceso de construcción interior. Y de los mismos elementos que encontramos en los lugares, pues también tienen un significado. Por ejemplo, el significado de las escaleras, el significado de las habitaciones, que si están vacías, que si están llenas, qué significan los muros, qué significan la luz, muy interesante, si había luz o si no había luz en ese lugar o si se apagó la luz en ese lugar, ¿qué significa? Ahí lo vamos a ver en la guía. ¿Qué significa la puerta? ¿Qué significan lugares, por ejemplo, como una escuela, que está muy relacionado con la enseñanza que se está recibiendo? Cuando uno pues empieza a recibir estas enseñanzas, es como uno ingresa a una escuela internamente y se empiezan a tener experiencias en esa escuela. Y ahí podemos interpretar todo esto. ¿Qué también encontramos en la guía? Significado de plantas, lo que significan las plantas. Ustedes van a ver que las plantas pueden ser o el ser de alguien, como por ejemplo el ser de uno mismo, de otra persona. Si uno en el astral sabe que ese árbol en particular es de tal persona, puede estar haciendo alusión al ser de esa persona, o partes del ser. Y hay distintos tipos de árboles, porque están los árboles cítricos, están las flores, y por ejemplo los árboles florales o las flores en particular, pues representan algo muy particular y hermoso de nuestra alma, que son nuestras virtudes. Otra cosa también muy interesante que hay en esta guía es el significado de los animales. ¿Y por qué digo muy interesante? Porque nuestros propios efectos psicológicos, en su mayoría, lo podemos visualizar en el astral con formas de animales, porque nuestra mente es animal, nuestra psicología es animal y muchos de nuestros defectos vamos a verlos representados así. Que, por ejemplo, ahorita hablábamos de la araña, que representa a nuestros yoes escépticos, que mantienen nuestra mente en esa enredadera, todas esas telarañas de confusiones, de dudas, de escepticismo en general, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podríamos ver yoes como el cerdo. ¿Y qué representa el cerdo? El cerdo representa el yo fornicario, ese yo en uno que todo el tiempo está expulsando a través del orgasmo y la eyaculación su energía creadora sexual. E incluso el trabajo de lograr la castidad implica el ir eliminando ese yo fornicario en el interior, que se puede ir viendo en el astral cómo matamos cerdos. Matamos este cerdo y después hacemos un buen trabajo contra ese yo fornicario, nos vemos matando otro cerdo y hasta cocinándolo ahí en el fuego y ahí podemos ver. O por ejemplo, aprendemos en las conferencias cómo la carne de cerdo daña muchísimo nuestra energía, que nosotros si cuidamos nuestra energía no deberíamos consumir carne de cerdo. Y empezamos, por ejemplo, a tener esa precaución, pero hay veces que por ahí uno se come una cosa y
uno ni sabía que tenía cerdo y eso le dañó la energía. Y en el astral, por ejemplo, se ve uno comiendo cerdo y eso es un aviso de que en el plano físico comimos cerdo, o sea que estamos muy predispuestos por ese daño que genera el cerdo a la energía a perder esa energía en una polución nocturna o en una caída sexual, por ejemplo. Otros yoes, por ejemplo, el yo de la ira nos lo pueden mostrar como un toro. Y, por ejemplo, el yo masturbador lo podríamos ver como un mono, como un mico. Yo es del instinto animal que tenemos, instinto lujurioso, lo podemos ver como perros, por ejemplo, sarnosos. O a veces esos instintos así como muy emocionales, o esos yoes emocionales lujuriosos, lo podemos ver como unos yoes, como unos perros así peluchitos y cosas así. Entonces, es muy importante que esa parte de la guía de los animales no las estudiemos muy bien porque comúnmente vamos a estar viendo animales en el astral. También que encontramos en la guía el significado de distintos objetos que podemos ver en el astral. Por eso les digo, ustedes en la mañana recuerdan su experiencia, la anotan, empiezan a ver los distintos símbolos que vieron. Que si me encontraba, no sé, me encontré con un candado. Tenía que abrir un lugar y tenía un candado. Y bueno, pero ¿qué significa el candado? Ahí vemos en la guía. Que había una fotocopiadora y yo estaba sacando copias. Todo hay que tomarlo por simbolismo y ver allí qué significaba. Que había globos en el astral. O bueno, que había un espejo. ¿Qué significará eso? Me soñé con un espejo, por ejemplo. O me soñé que me entregaban un libro. ¿Qué significan los libros? O había una mesa. Bueno, ¿qué significa esa mesa? Y así ustedes van a encontrar muchos símbolos aquí que los pueden relacionar al ver su significado y ahí pueden ir tomando la enseñanza o la experiencia hacia dónde iba. También ustedes van a encontrar el significado de distintos colores. Por ejemplo, que si era gris, que si era negro, blanco, azul, verde, todos los colores están relacionados con algún tipo de sabiduría en nuestro interior. Por ejemplo, el azul está relacionado con el centro motor. Bueno, ustedes ven los colores del arco iris, desde el rojo hasta el magenta allá arriba. Pues asimismo están relacionados con los distintos centros de nuestra máquina humana, desde el rojo, que es el centro sexual, hasta el morado, que es aquí, el centro intelectual superior. Y ahí ustedes van a ver su relación, con qué van relacionados. El blanco, por ejemplo, tiene que ver con la pureza, obviamente con la castidad. El negro usualmente tiene que ver con la máxima negatividad o en otra vertiente, porque todo hay que aprender a interpretarlo en su aspecto positivo o negativo. También el negro puede estar relacionado con la muerte psicológica. Ahí, como les digo, es la intuición la que nos va llevando a discernir. Asimismo, podemos encontrar en la guía el significado de distintos vehículos, tipos de vehículos. Bueno, que era un carro. Siempre hay que mirar el color también, porque no es lo mismo que yo estaba en un carro rojo que yo estaba en un carro amarillo, porque el rojo tiene que ver con la parte sexual y el cuerpo físico, pero el amarillo tiene que ver con la parte emocional y con el cuerpo astral. Entonces son enseñanzas distintas. Que había un avión. Bueno, ¿qué significa el avión? Ve el avión, que es un buen sueño, porque los aviones representan avances espirituales, acercamientos hacia lo que es el ser. Pero imagínense que que veamos el avión, pero en lugar de ir avanzando, lo que vemos es un avión en picada, de caída. Pues obviamente es una experiencia bastante negativa, porque implica que hay avances que se están perdiendo, probablemente por la fornicación. Ahí mismo vamos a ver qué significa soñar con un barco, con qué está relacionada la bicicleta, con qué se relacionan los colectivos o los buses. También vamos a ver una moto, si la experiencia era con un taxi o con un tren, pues ahí vamos a estar viendo el significado. También en la guía encontramos el significado de distintos alimentos, porque a veces en sus sueños uno se ve que hay alimentos servidos o que uno los está consumiendo. Y resulta que los alimentos representan la sabiduría. Y dependiendo del tipo de alimento, pues es algún tipo de sabiduría en particular. Y cuando ustedes estén revisando ahí la guía, van a poder ver esas diferencias. También en la guía para la interpretación del astral,
encontramos qué significa el soñar con ciertas personas, porque sabemos que hay personas peculiares, ¿verdad? Por ejemplo, están como arquetipos de personas, están los actores, están los cantantes, están las curas y las monjas, están los directores de tal lugar, están los doctores, por ejemplo, o me soñé con algún personaje en particular, como que me soñé con Drácula o con un vampiro. O que me soñé con un superhéroe. Ay, me soñé con Spider-Man. O me soñé con Iron Man. O me soñé con Superman. Bueno, ¿qué significa? O con Batman. ¿Qué significa? Ahí en la guía vamos a ver con qué se relaciona cada uno. Yo les decía que en su mayoría encontramos en el astral son yoes, porque tenemos una multitud de efectos psicológicos adentro, pero también personas que nos encontramos en el astral e incluso a veces animales que son de aspectos muy, ¿cómo les puedo decir?, muy majestuosos, pueden representar partes de nuestro propio ser. Le hemos dicho, por ejemplo, de esas partes de nuestro ser, nuestro Padre interior, nuestra Madre divina, se pueden presentar en el astral con el aspecto, o sea, esa fuerza toma una forma para que le reconozcamos como, por ejemplo, nuestro Padre físico, o nuestra Madre Divina como nuestra Madre física, o como nuestro abuelo, o como nuestra abuela, o como esa tía que queríamos mucho, o esa persona que nos es de mucho respeto, o el jefe, así me puede parecer el ser, o como el presidente de mi país, por ejemplo, el director de no sé qué cosa. Ahí sí se puede estar representando nuestro propio ser. Pero también en nuestro ser hay distintas partes que se van presentando de distintas formas. Y ahí nosotros con la intuición lo vamos percibiendo y muchos incluso hasta se presentan como partes del ser y ahí uno las va conociendo. El domingo pasado vimos una reflexión sobre lo que es el ser y las partes del ser y vimos que a medida que vamos haciendo este trabajo vamos a ir conociendo distintas partes del ser dentro de nosotros y es ahí en el astral donde nosotros las vamos conociendo. Pero también es cierto que en el mundo de los sueños uno se sueña así a veces con gente random, con gente que uno no conoce, con fulano cualquiera. ¿Cómo uno puede determinar? Pues lo más común es que sean defectos psicológicos y hasta en su misma actitud y en las cosas que dicen y hacen, uno puede determinar si se trata de tal o cual defecto psicológico. Por ejemplo, uno ve una persona celosa, suyo celoso, no hay de otra. Una persona impaciente, ahí está suyo impaciente en plena acción. Una persona borracha, ahí está suyo borracho, aunque a veces el borracho, y también lo vamos a encontrar en la guía, está relacionado con el intelectualismo, con toda ese meterse tanta información a la cabeza, ese estar pasando de un concepto a otro, que está la mente así como ebria de tanta teoría, pues a veces se representa como por ejemplo una persona borracha en el astral, pero definitivamente son nuestros propios yoes. Y hay ciertas características en esas personas que nos permiten o nos dan más información sobre cuál defecto psicológico se trata o del estado en el que está ese defecto o de algo que nos quieren decir de ese defecto. Por ejemplo, uno está trabajando tal o cual defecto psicológico y uno le está, pongámosle que estamos trabajando el yo masturbador, que es en el astral lo podemos ver, por ejemplo, como un mico, como un monito y uno ya está trabajando y muriendo al deseo y a ese vicio y ya uno dejó eso de estarse masturbando. Es decir, que con ese trabajo interior, con ese trabajo de muerte, uno le está quitando las obras, le está quitando el hacer a ese defecto. Fácilmente puede uno tener una experiencia en la que ve el monito sin piernas o sin brazos. ¿Por qué? Porque en el astral ya uno le quitó la capacidad de hacer a ese yo en el plano físico. Pero pongámosle que usted se pone a trabajarle al defecto la parte emocional, cómo le mueve la emoción, cómo le lleva a hacer esto y bueno, todo eso. Entonces usted puede ver tranquilamente en el astral que al monito se le están saliendo las vísceras, se le están saliendo las tripas. Y uno podría decir, ay, qué feo, o sea, qué experiencia tan horrible, yo no quisiera soñarme una cosa así. Pero les voy a decir la verdad y ustedes lo van a experimentar. Cuando uno ve ese tipo de cosas, uno no lo ve con esta mente del físico, uno lo ve como lo que es y uno comprende lo valiosa que es esa experiencia.
la liberación que uno está logrando al ir eliminando esas bestias que uno lleva adentro, todos esos defectos tan feos que uno carga, ir quitándole parte, irlos mutilando, irlos matando en el astral, es algo, son experiencias muy, muy positivas porque indican que estamos muriendo en sí mismo, matando todo eso horrible que hay en nuestro interior para que las cosas superiores entonces puedan empezar a nacer dentro de nosotros. O por ejemplo, la sangre está relacionado con el karma. El karma son las deudas que se tienen pendientes por las malas acciones que se han cometido por tales o cuales defectos psicológicos. Todos nuestros yoes deben karma porque nos hemos portado mal a lo largo de nuestras múltiples existencias. Entonces uno ve, por ejemplo, una persona que representa tal o cual yo y esa persona está sangrando, eso representa el karma que debe ese yo y que tenemos que pagar. Y con esa sangre nos están indicando que debemos hacer dharma porque se nos viene karma. Y así sucesivamente, si son muy altas, esas personas, por ejemplo, quieren decir que son yoes que están muy crecidos, que los hemos alimentado bastante. Si son muy cabezones, quiere decir que son yoes de la mente, cargados de conceptos mentales. Si son, por ejemplo, personas enanitas, representan yoes de degeneración sexual. Si son gordos los que vemos, es porque son o yoes de pereza, que usualmente nuestra pereza se muestra así, esa mala voluntad es así corpulenta, por eso cuando se nos monta sentimos así como que no podemos ni levantar el cuerpo de la pereza, de la mala voluntad, porque es un yo bastante gordo y pesado, pero también podría estar representando un yo que lo tenemos bien alimentado. Como les decía ya, cada uno ahí va distinguiendo. Los superhéroes casi siempre representan partes de nuestro ser, porque ellos son los que luchan por la justicia. Los familiares muy comúnmente representan partes de nuestro ser, salvo ciertas ocasiones en que pueden estar representando algún defecto psicológico. Los niños, sobre todo si son pequeñitos y bonitos, bueno, aunque no tienen que ser pequeñitos, también pueden ser grandecitos, pero si son bonitos, muy bonitos, representan aspectos de nuestra conciencia. Por ejemplo, usted ve niños pequeñitos de conciencia que recién está naciendo con el trabajo interior. Y si son niños feos, pues obviamente ya son defectos psicológicos que están chiquitos, o porque son nuevos, o porque ya los venimos reduciendo con el trabajo de la muerte psicológica. Bueno, ¿qué también encontramos en la guía? Porque encontramos de todo. Encontramos el significado de la ropa, porque a veces se ve uno en el astral que hay ropa, o que uno tiene que lavar ropa, o que uno carga un cierto tipo de ropa, o que uno no tiene ropa. Entonces ahí uno puede, al estudiar esta parte, aprender a interpretar eso, porque la ropa tiene que ver con los cuerpos existenciales del ser, o con energía limpia, lista para transmutar, o con ciertas protecciones que empezamos a recibir en nuestro cuerpo físico. Entonces, si usted se ve en el astral y no tiene ropa, se está en pelotas, ¿qué quiere decir eso? Que usted está desnudo psicológicamente, que usted no ha creado nada internamente, que no ha creado sus cuerpos existenciales, y se le está haciendo un llamado para que empiece a usar su energía sabiamente para empezar a crear esas vestiduras del alma que son nuestros cuerpos existenciales. O a veces están esas experiencias, se dan y uno, gracias a esa experiencia, se da cuenta de que está en el astral, entonces uno como que se pone en alerta porque se ve ahí encuerado. Y la ropa, si está limpia, si está sucia, si lo que vi fue el pantalón y resulta que el pantalón estaba roto, bueno, ¿qué significa el pantalón? Pues el pantalón representa la voluntad. Y si está roto, pues obviamente es que hay poca voluntad. O sea, ahí podemos ir aprendiendo a relacionar esas cosas. También vamos a encontrar en la guía el significado de distintas acciones que nos podemos ver haciendo en el astral, o que podemos ver a otros haciendo, o que le están ocurriendo ahí en el astral. Entonces, bueno, que si había un casamiento, o que había una competencia deportiva, o que me vi bajando una escalera, o que estaba en el baño y me estaba bañando, o que estaba, por ejemplo, defecando, o me estaba lavando los dientes. Ahí todo eso en particular tiene un significado. Bueno, que me vi bañándome, eso tiene un significado, por ejemplo, en un río, en una piscina. Y vamos a ver, ahí me vi perseguido por unos leones, eso tiene su significado. Y también una parte interesante, y les voy a explicar por qué, que encontramos casi al final de la guía,
son ciertos elementos, por ejemplo, elementos bíblicos. Podríamos soñarnos que con Jesús, que con José, que con los Reyes Magos, que con María, y resulta que es que eso tiene un significado, porque todo ese proceso, y lo vamos a aprender en conferencias posteriores, de la vida, por ejemplo, del Cristo Jesús, fue un proceso simbólico, es algo que venía a representar algo en nuestro interior, y cada parte de ese drama cósmico, como se le llama, la vida de ese maestro, tiene que ver con un proceso interno de cada persona en particular. Por eso ustedes pueden llegar a tener experiencias o ya haber tenido experiencias con simbolismos de tipo bíblico. O también pueden encontrar elementos navideños, cosas que están en la Navidad. Y ya cuando se acerque la época de la Navidad, nosotros damos una conferencia en torno a eso, aprendiendo a interpretar o cuál es el verdadero significado de la Navidad, porque es un tema simbólico. También para la época de Semana Santa damos una conferencia sobre el verdadero significado de la Semana Santa, que también es un proceso simbólico. Entonces ahí en la guía ustedes van a ver cuál es el significado de todos esos simbolismos bíblicos, navideños, de la Semana Santa, porque todo eso está, como les decía, es escrito en lenguaje astral. Y bueno, que también ciertas figuras que se pueden encontrar en el astral, vamos a ver ahí qué significan los distintos tipos de estrellas, la cruz, que si hubo un triángulo hacia arriba, que si había hacia abajo, bueno, vamos a ver qué significa todo eso. Y también una parte interesantísima que usted alcanza a ver aquí, por ejemplo, un hombrecito semidesnudo, es porque allí estaba indicándose el significado de las distintas partes del cuerpo, que cada una tiene su significado particular, está relacionado con algo en particular. Ay, que me soñé que me pasó algo en la oreja, o que me raspé la rodilla, o que me dolía el brazo izquierdo, o que tenía tal o cual cosa. Bueno, ahí vamos a ver cada parte del cuerpo, su significado, y ya al final de la guía, pues van a encontrar el significado de los 22 arcanos mayores de la cábala hebraica, o el significado de los 22 números que representan partes autoconscientes de nuestro ser. Entonces usted se sueña con tal o cual número y eso tiene su significado en particular. Ahora vamos a explicar un poquito de cómo se interpretan los sueños y cómo se interpreta ese tema de los números. Porque, por ejemplo, está la interpretación que se hace por analogías filosóficas. Y en esas analogías filosóficas están las experiencias que son por similares, es decir, las que nos pasan a nosotros directamente, que quien estaba ahí de actor principal en esa experiencia era yo mismo. Entonces ahí usamos la analogía filosófica, es decir, que todo eso que me estaba pasando a mí, yo lo voy a relacionar con estos símbolos, con el significado de estos símbolos. Ustedes ven aquí dos ejemplos. Una persona que está ahí bañándose en un río. Entonces resulta que en la experiencia yo me estoy bañando en un río. Bueno, ¿qué significa el agua? Ahí en la guía podemos ver que el agua representa nuestra energía, en particular nuestra energía creadora sexual. El estado en que se encuentra esa agua va a decir cómo está mi energía. Entonces resulta, que yo me soñé que estaba bañándome en un río de agua muy sucia. Bueno, ¿qué nos quiere decir esa experiencia? Que mi energía, por analogía filosófica, que es esa agua, está muy contaminada, que tengo que ponerme a limpiar esa energía. O, por ejemplo, me soñé que me perseguían unos leones. Una experiencia por similares me está pasando a mí. Entonces, por analogía filosófica, vengo y busco qué son los leones. Resulta que los leones están relacionados con la ley divina. Y cuando un león lo ataca, quiere decir que el karma se le viene. O sea, que le vienen a cobrar un karma, que viene una situación difícil, complicada, que si no la pagamos con obras de amor, nos va a tocar pagarla con dolor. Pero imagínense que es lo contrario, que tengo esta experiencia en la que yo estoy con un león, pero el león está muy manso y yo hasta lo acaricio, el leoncito. Una experiencia por similares me está pasando a mí, que por analogía filosófica me quiere decir que la ley divina está a favor, ese león está domado, es decir que estoy, como diría en mi país, fría con la ley divina. Eso significaría. Ahora, hay experiencias que no son por similares, o sea, que no es uno el actor principal de la experiencia, sino que uno ve
algo que otro está haciendo, X persona. Entonces, ¿cómo se deben interpretar esas experiencias? Cuando uno ve en el astral a otra persona haciendo tal o cual cosa, eso debe tomarse por contrarios, o sea, como un espejo. Eso me está enseñando algo que está dentro de mí y que me lo están mostrando afuera. Todo lo que uno ve afuera es un reflejo de su interior. Entonces, que yo vi que tal persona estaba haciendo tal o cual cosa, ahí me está mostrando un yo mío. Ah, que yo vi que mi vecino, como ustedes ven esta imagen aquí que sirve de referencia, estaba ahí de coqueto con una que no era su mujer. ¿Y qué me están mostrando ahí? Me están mostrando mi propio yo adúltero, que me ponga a trabajar ese defecto. Pasa y sucede a veces que eso que vimos en el astral, que una persona cometió un error, resulta que se da que en el físico esa misma persona comete ese error. Y dice uno, ah, pero era que me estaba mostrando lo que esa persona iba a hacer o lo que estaba haciendo. Pero ¿para qué le muestran a uno cosas de otras personas si el trabajo es interior y particular? Pues la única razón para la cual a uno le muestran cosas de otras personas es para que uno lo trabaje en sí mismo. Todo nos sirve como espejo, porque nosotros necesitamos sacar de eso alguna sabiduría, alguna comprensión. Y cuando uno, en lugar de pues ponerse a juzgar, señalar hacia afuera, especular si será cierto que aquel esté en eso o no, se pone más bien a trabajar ese defecto en uno, entonces uno saca una comprensión que le permite no juzgar, no criticar a esa persona si es que comete el error o en caso de que sea necesario ayudar a esa persona con alguna dirección, dándole el conocimiento, la que sea, pero ya uno con una sabiduría sacada del trabajo interior, pues tiene más herramientas para poder ayudar. Entonces, recordemos que eso que vemos a otros haciendo en el astral son nuestros propios defectos que están ahí tomando escenario para que los veamos y lo trabajemos en nosotros mismos. Hay otro tipo de experiencias que se le llaman por analogías de contrarios. No son experiencias muy comunes que se dan, pero la verdad se dan. ¿Cómo son estas experiencias? Son unas experiencias en las que cuando a uno le dicen que sí, en realidad le están queriendo decir que no. Y cuando a uno le dicen que no, en realidad le están queriendo decir que sí. Entonces dice uno, pero ajá, ¿y cómo así? ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta de eso? Pues la verdad son unas experiencias que nos dan un choque psicológico. Es como que nos dan una enseñanza por psicología inversa y nos quieren dar ese choque para que reflexionemos. Por ejemplo, uno está cometiendo un error que es muy obvio, que es muy evidente y de todas maneras uno insiste en justificar el error y va uno, por ejemplo, y le dicen, sí, mira, eso que tú estás haciendo eso está muy bien. Sí, claro, síguete drogando, con esa droga tú vas a llegar a iluminarte. O sí, claro, no, ¿cómo vas a dejar la masturbación? Eso es buenísimo, te dicen en el astral. Por ejemplo, estoy dando simples ejemplos. O el adulterio, ¿no? Eso no pasa nada. Tú adulteras y eso tú haces un sacrificio por la humanidad y lo pagas y eso no pasa nada. ¿Qué pasa cuando a uno le dan estas enseñanzas así por analogías de contrarios? Que como dan un choque consciente, uno como que ahí se para y reflexiona y dice, espera, como que cuando me dijeron eso yo sentí como que me decían era que no, porque como que por ahí no era y eso realmente nos sirve, nos da ese choque que necesitan darnos. Es como cuando los niños están pequeños y quieren insistir en hacer algo que ya uno le dijo que no, que no hiciera, pero el niño ahí terrible, esos somos nosotros niños terribles, insiste en hacerlo y el papá le dice, ah, sí, dale, súbete, dale, que cuando te caigas de ahí eso no te va a pasar nada. Entonces el niño como que ve como, espera, como que ahí no me gustó, como que hubo algo raro en eso y recibe ese choque y mejor decide y no se sube. Algo así. Así son también esas experiencias que son por analogías de contrarios y como les digo, cuando suceden, pues uno está sintiendo y uno siente en realidad que es que le están dando ese choque consciente. Y bueno, pasa que en el astral nos encontramos con números, como les decía. ¿Y cómo vamos nosotros a interpretar esos números? Pues eso se le llama interpretación por cábala, sabio uso de los números. Entonces, les decía que en la guía van a encontrar el significado de los 22 arcanos mayores, que son los principales,
Y ustedes, por ejemplo, pueden ver un número literal en el astral, que vieron, vi tal número, era tal calle, o era tal casa, o vi un número escrito en tal lugar, o era la página de tal libro, uno vio el libro ahí, el número literal. O a veces uno sueña con personas y las personas tienen un nombre. A veces me soñé con tal actor, y bueno, agarra y va uno y busca y ve el nombre de ese actor, bueno, ahí está. ¿Qué hace uno con ese nombre? Cuenta las letras del nombre. Y ahí, si eran 10 letras, por ejemplo, está con el arcano 10 y va uno y busca en la guía qué significa el número 10. O tenía 12, igual. Pongamos que era un conocido. Ya me soñé con Diego, no dice aquí, por ejemplo. Ay, Diego tiene 5 letras, entonces va y lo busca en la guía. El 5 está relacionado con la ley o con el karma, y ahí ya uno sabe que debemos tener en cuenta que hay personas que uno no les llama por su nombre, sino que uno les llama de otra manera. Por ejemplo, se llama Luis, pero yo no le digo Luis, yo le digo Lucho. Y en el astral yo le digo Lucho. Entonces, ¿qué voy a tomar? ¿Luis o Lucho? Lucho, porque así es como yo le llamo o como le llamé. A menos que en la experiencia yo le haya dicho Luis. Y diga Luis, tal o cual cosa, ya ahí es Luis, no Lucho. Pero si siempre es Lucho, entonces Lucho es el que voy a tomar como nombre. Y voy a contar el número de letras. O, por ejemplo, estaba en un lugar. Que me soñé que viajé a España. España tiene 6 letras. Ahí veo la enseñanza que me quieren dar en torno a ese ambiente, porque el 6, por ejemplo, está relacionado o con la indecisión o con el amor. Entonces, ahí toda esa experiencia va relacionada con esa enseñanza sobre indecisión o el amor, porque era directamente en un lugar que tenía 6 letras. O la dirección de tal lugar era la calle tal, con qué sé yo cuánto, eso se cuenta el número de letras. O también si había una hora en específico. Ay, me soñé que eran las 12, en punto. Bueno, ¿qué es las 12? El 12 representa el sacrificio por la humanidad en el aspecto de la enseñanza. Pues ahí tenemos una experiencia relacionada, por ejemplo, con el enseñar el conocimiento. O, como ustedes ven en este relojito aquí, eran las 12 y 8. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? En el que el número pasa de ese 22, que son los arcanos, pues aprendemos a sumar cabalísticamente, es decir, sumamos cada número. Por ejemplo, que el número que yo vi, como ustedes ven aquí, era el 461. ¿Qué yo hago ahí? Sumo 4 más 6 más 1. Y eso entonces ahí me da 11. O eran las 12 y 8. Bueno, ¿qué hago? 1 más 2 más 0 más 8. Entonces, miren, este también da 11. Entonces será 11. O este 3 más 4 más 7. Entonces, ese me da 14. Entonces, ahí yo voy a buscar en la guía ya que es el 14. ¿Qué pasa si cuando yo sumo igual me da, por ejemplo, más de 22? Pongámosle que se dé ese caso. Pues volvemos a sumar. Y ahí encontramos pues esa síntesis, que es un número que entra dentro de los 22 arcanos mayores de la cábala, y ahí lo buscamos cabalísticamente. También resulta que las cifras en sí, cada número tiene una enseñanza particular, porque ustedes ven aquí 3 más 4 más 7. Ustedes lo suman y todo le da 14, y ahí hay algo para relacionarlo en la cábala. Pero ustedes ven que está el 3, que está el 4 y que está el 7. Y no están ahí porque sí, están porque cada uno tiene digamos que un significado en particular, y todo junto hace un mismo contexto de esa enseñanza que ustedes están recibiendo. Entonces, así es como se interpretan las experiencias, solamente ponerle el ánimo, levantarnos, escribir la experiencia, coger los símbolos, qué ambiente había, apareció algún número, qué símbolo había, qué persona, cómo estaba, uno lo coge todo, lo interpreta parte por parte y después lo ve como en un contexto global de cuál era el significado. Ahora, pasa a veces que nos llegamos a soñar con cosas que no están en la guía, símbolos que cuando uno va a buscar en la guía, resulta que ahí no está. Y bueno, ¿cómo vamos a saber qué significa? Pues aplicando la analogía filosófica. Es decir, vamos a relacionar eso con su función o con sus características y lo vamos a extrapolar a nuestro mundo interior y a las cosas que ya tenemos en la guía.
Por ejemplo, ustedes ven aquí esta referencia. Me soñé con un tapete, que era para limpiarse ahí los zapatos. Y el tapete no está ahí en la guía. ¿Cómo lo voy a interpretar? Pues sencillamente, ¿para qué sirve el tapete? Analizo su función. El tapete es para limpiar que el barro de los zapatos. Los zapatos sí están en la guía. Entonces, ¿los zapatos qué significan? El camino espiritual. Entonces, quiere decir, los zapatos estaban sucios, está sucio ese camino espiritual que estoy llevando hasta ahora, pero ahí tengo un tapete. O sea, que ya me puedo empezar a limpiar esos zapatos, puedo empezar a limpiar mi camino espiritual. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la referencia. O se sueñan con un plato, por ejemplo, y el plato no está en la guía. Pero uno analiza la función del plato. ¿Para qué es? Pues para uno servirse la comida y comer. Y la comida sí tiene su significado, la comida es una sabiduría. Entonces, el plato que es un medio para uno alimentarse, para uno recibir la sabiduría, o sea, es una herramienta para uno recibir alguna sabiduría. O, por ejemplo, habiendo muchos animales ahí en la guía, los pájaros resulta que no están. Entonces, ¿cómo puede uno interpretar? Me soñé con tal o cual pájaro. Bueno, hay pájaros que son majestuosos, como que usted diga, me soñé con un águila. Eso representa un aspecto, una parte del ser, un aspecto superior. Incluso el águila, como es un animal de vuelo alto, representa nuestro centro intelectual superior. Porque recuerden que el aire, bueno, recuerden no, cuando ustedes vean la guía van a ver que el aire está relacionado con la mente, con los pensamientos. Entonces nosotros tenemos un centro intelectual inferior, que eso lo vamos a aprender el jueves, y un centro intelectual superior, es decir, una mente superior intuitiva. Y un águila pues representa esa mente superior intuitiva, es decir, la sabiduría de nuestro Padre. Pero ustedes se sueñan, por ejemplo, con un pájaro ordinario, común, y lo más probable es que representen defectos psicológicos, defectos de la mente. Entonces también la cantidad de las cosas que ustedes encuentren o que vean en el astral también las toman por cábala, porque no es lo mismo soñar con 2 pájaros que con 3 o que con 5. Ya ahí estaríamos hablando de yo es de la mente, pero el significado de la cantidad, o sea, del número, me va a dar otra cosa con que relacionarlo. Por ejemplo, el número 2 está relacionado con la pareja. Entonces son 2 pájaros, pues ahí estoy recibiendo una enseñanza sobre ciertos defectos psicológicos de la mente que van en torno a lo que es la pareja o la relación de pareja. Y ahí uno va aprendiendo a interpretar sus experiencias astrales. La idea es, como les decía, que ojalá todos los días nos tomemos ese espacio para recordar nuestro sueño, para buscar comprender qué era lo que me estaban enseñando. Cuando uno aprende a interpretar sus experiencias, eso es muy rico. Constantemente está uno interpretando, comprendiendo esas enseñanzas que les están dando internamente, el trabajo que debe ir haciendo, la guía que le están dando en torno a ese trabajo y también los avances que van recibiendo. Entonces usted vino, se despertó, recordó el sueño. Bueno, ¿qué debe hacer? Pues recordar primero el ambiente, dónde estaba, en qué estado estaba ese lugar, era de día, era de noche, estaba lloviendo, había luz, no había luz, estaba nublado, no, todo eso lo va a encontrar ahí en la guía y le va a dar una indicación. ¿Qué personajes habían allí? Habían personas, habían animales, eran familiares. ¿Quiénes estaban allí? ¿Cómo era su personalidad también? Porque hay muchos defectos psicológicos que lo vamos a identificar por las características de la personalidad. O sea, me soñé con tal amiga y resulta que allí hay un defecto psicológico que me están mostrando. ¿Y cómo yo lo voy a identificar? Bueno, analizando la personalidad de esa amiga, cómo es, qué es lo que más le define. Y ahí puede ver uno cuál es el defecto que en el astral pues está tomando ese aspecto para mostrarse, digamos así. También dónde estábamos, si estábamos en una casa, si era en un edificio, si era en un cine, si era en una escuela, dónde estábamos, cómo estaba ese lugar. ¿Estaba ordenado? ¿Estaba vacío? ¿Cómo estaba? ¿Qué vamos a ver también? Elementos, si había agua. Ya sabemos que eso es importantísimo porque nos están hablando de nuestra energía. ¿En qué estado estaba esa agua? Y ver todos los detalles de lo que estábamos viendo ahí. También importantísimo uno analizarse a sí mismo en la escena.
qué se manifestaba dentro de mí, qué yo estaba sintiendo, cómo me estaba sintiendo, qué sensaciones emergieron en mí, qué tensiones, o sea, qué yo estaba manifestándose dentro de mí en ese momento, en esa escena, que era lo que yo estaba representando. Por ejemplo, era una escena de lujuria y uno se autoobserva y descubre que estaba sintiendo un montón de sensaciones, un montón de emociones, de deseos y demás. ¿Y todo eso qué es? Trabajo. O sea, mostrándonos el trabajo que tenemos que hacer en nuestro interior con la lujuria, las cosas que debemos eliminar. Determinar si esa experiencia era, por ejemplo, una prueba, si pasamos esa prueba o no, y determinar cuál era el defecto que se manifestaba. Y en todas las experiencias, pues mirar el lado positivo y el lado negativo de lo que ahí se nos mostraba y también el lado físico y el lado externo. Porque, como les decía, muchas veces a uno en el astral le van a estar mostrando cosas que se van a venir literalmente en el físico. Entonces, por esa razón, cuando recibimos las experiencias, tenemos que analizar y tomarlas para los dos lados. Puede ser que se dé en el físico, eso que me están, por lo tanto tengo que estar alerta y si es algo que tengo que trascender, tengo que trabajar para trascenderlo. Y si representa algo interno, pues también ahí lo trabajo y me deja la sabiduría. Y recordemos que lo que nos va a permitir interpretar correctamente nuestras experiencias es nuestra intuición, no es la mente, no es que nos pongamos ahí a darle mente al sueño y será que tiene que ver con esto, será que tiene que ver con otro y dejar que la duda venga, sino escuchar el corazón. A veces uno trae del astral incluso muy claro con qué era que se relacionaba, uno trae ese sabor de la experiencia y lo tiene ahí, pero uno deja que se meta a la mente, ahí a argumentar, a dudar, a no sé qué, y se le va ese sabor y pierde uno ese saborcito que tenía la experiencia. Realmente cada persona debe interpretar sus propias experiencias astrales porque cada experiencia tiene un sabor en particular. Entonces uno es el que siente ese sabor uno no se lo puede pasar a otra persona, no le puede decir, mira, me soñé con esto, con aquello, con lo otro. Pero ese saborcito que tenía la experiencia, solo uno lo percibió, uno es que sabe si eso iba por aquí o por allá, si eso era algo positivo, si eso era algo negativo, si eso tenía que ver con esto o con aquello. Entonces uno debe hacer sus esfuerzos por interpretar sus propias experiencias. Y nada, señores, este es el estudio del día de hoy sobre cómo interpretar